que tanto admiro, autoras jóvenes que están aquí, Claudina Orozco, Nayeli García, Domingo. Claudina Domingo. A ver, vamos otra vez. Vamos, estoy tan nerviosa, perdónenme. Claudina Domingo, Nayeli García y Elizabeth Castelo, 3 autoras jóvenes, pero con un gran recorrido detrás de ellas, y que ahora, en este aniversario de Sexto Piso, vamos a hablar de sus novelas, que aquí traigo bien leídas, revisadas y marcadas, y que encontré muchas coincidencias en las 3 novelas y eso me da mucho gusto. Si me disculpan una vez más, yo quiero dedicar esta charla, este momento, a mi querido amigo Ramón Rodríguez, que falleció ayer en Noruega, compañero de trabajo durante más de 20 años. Y bueno, nada más quiero dedicárselo. Muchas gracias. Bueno, chicas, ahora sí. Quisiera que empezáramos esta charla hablando un poco de estas coincidencias de las que ya he hablado un poco. Me gustaría empezar contigo, Elisa, y contigo, Nayeli, por el tema de la búsqueda. En el caso de tu novela, de Malaquita, que tengo aquí, la persona Jael está buscando a Perla, a su madre. No quiero hacer spoilers porque es una novela que tienen que comprar y que tienen que leer. En el caso de Nayeli, Nati, que además casi se llama como ella, se llama Natalia, está buscando a su padre. El motor, digamos, de estas 2 novelas es la búsqueda, diría yo, de la identidad, y luego con eso voy a llegar a Dominio de Claudina Domingo. Pero bueno, empecemos por esto. ¿Por qué la búsqueda de la identidad? ¿De dónde surge, Elisa, esta idea? Bueno, pues muchísimas gracias. Qué emoción platicar con Claudina y con Nayeli. Me entusiasma mucho. Muchas gracias por estar aquí. Con respecto a la búsqueda, bueno, y gracias también a Casa Tomada. Es un gusto siempre hacer eventos en Casa Tomada. Entonces, muchas gracias. Con respecto a la búsqueda, yo en particular necesitaba esa búsqueda como un motor narrativo, porque confieso que soy poeta, ¿no? Entonces tengo esta tendencia a detenerme en detalles y a describir infinitamente, y ya antes en mi escritura de ficción tenía este problema de que a veces no tenía conflicto porque me quedaba muchísimo tiempo en la descripción de cosas y me detenía y no avanzaba, ¿no?, la narrativa. Entonces, cuando empecé a escribir esa novela dije, necesito un conflicto muy claro, necesito un conflicto. Y el conflicto va a ser que desaparece la madre de la protagonista y la van a buscar. Y eso para mí le dio estructura a la novela y me ayudó a moverme hacia adelante, ¿no? Porque tengo esa tendencia a detenerme, y además como la novela se mueve también mucho hacia atrás, hay muchos flashbacks, hay mucha búsqueda hacia atrás en la novela, ¿no? Hay mucho pasado y el peso del pasado es grande. Entonces también necesitaba que hubiera una contrafuerza que fuera moviendo la novela hacia adelante y que hiciera que idealmente la lectora o el lector se intrigara sobre qué va a pasar con esta desaparición. Claro. Nayeli. Gracias, Irma, y gracias. Me sumo a los agradecimientos que ya dijo Elisa. Claudina, Elisa, qué gusto estar con ustedes acá. Gracias a ustedes por venir también. Para mí la búsqueda tuvo que ver, por un lado, también con un problema, digamos, estructural de la novela, de intentar empujar a la personaje, a la narradora en mi caso, fuera de su área de confort y fuera de su cotidianidad, para que en ese desplazamiento pudieran resaltar cosas, justamente las cosas cotidianas, ¿no? Como que creo que es muy complicado caracterizar a un personaje en lo nimio, en lo mínimo, en lo casi imperceptible, mientras la situación es, digamos, normal y controlada. Entonces, si desplazas al personaje espacialmente hacia un contexto enrarecido, pues es más
tiene más lógica y es más orgánico que empieces a hablar de su día a día o de sus ciclos, ¿no? De sus propios ritmos. Por un lado tuvo que ver con eso y por otro lado mi novela tiene una base autobiográfica muy importante que tiene que ver con tanto Natalia como yo nos enteramos de la muerte de nuestro padre 4 años después de que hubiera ocurrido. Y bueno, en la realidad fue mucho más aburrido y mucho menos como dramático, pero en la novela esa noticia tenía que reactivarse de alguna manera en un duelo que había quedado ahí como congelado en el no saber, ¿no? O sea, cuando una persona muere, y por cierto, lamento mucho la muerte de tu amigo, me da mucha ternura y mucho cariño dedicarle esta charla. Pero cuando ocurre la muerte y pasa y la gente no se entera, digamos, pues es como si no hubiera ocurrido. La muerte no le ocurre a quien se muere, sino a los que quedamos vivos, ¿no? Es una experiencia en tercera persona muy íntima. Entonces había como una forma de volver a activar ese duelo desubicado también, ¿no? Natalia se entera de que su padre murió. Normalmente esa noticia estaría muy codificada ya en términos culturales, pero como se entera 4 años después, pues llega tarde a ese momento colectivo del duelo, y la búsqueda era una forma de permitirse a sí misma elaborar algún proceso emocional al respecto. Claro, antes de que le pasemos el micro a Claudina, quiero ligar, gracias, este tema de la muerte. Y en tu novela, en Dominio, vemos esta lucha entre, bueno, yo así lo veo como una verdadera lucha entre literalmente Eros y Tánatos, porque por un lado está la cercanía brutal en 2 o 3 ocasiones con la muerte, y por otro el descubrimiento de la propia identidad, como en el caso de las novelas de Licey y de Naye, pero a través de la sexualidad. Gracias a todos por haber venido, a ti por presentarnos y por hacer esta charla posible, y me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, no tenemos mesa, pero si yo compartiendo sofá. Pues a mí me interesaba hacer en esta novela, consideré que la búsqueda que tenía que escribir iba a través del cuerpo, y por eso están ligados Eros y Tánatos, aunque creo que siempre pensé que podía ser muy no quería un texto que fuera demasiado poético, aunque rescatar algo de la poesía, algo de la prosa poética, que es lo que me ha quedado de, creo yo, haber sido poeta, porque no puedo Ya te afirmar, aunque todavía va a salir un poemario mío por ahí pronto. Cada vez me siento menos poeta, pero creo que mi poesía se ha ido mudando a mi narrativa. Entonces, por un lado, no quería un texto, me parecía, en mi caso, lo más difícil fue encontrar el tono. O sea, sabía muy claramente que quería hablar de este asunto de hacer una literatura autobiográfica. En el caso de este libro en particular de Dominio, es muy autobiográfico, o sea, digamos 95% autobiográfico. Pero justamente después de haber salido del hospital una segunda vez, a mediados de 2021, siempre había tenido la intención, la preocupación de escribir. Yo decía, algún día voy a escribir literatura autobiográfica. Pero después de salir pasé a lo largo de 1 año y medio, estuve 2 veces en el hospital, una vez muy mal. Entonces dije, bueno, ¿cuándo es ese algún día, no? O sea, no puedo decir yo, o sea, cuando cumpla 90 años, porque quizá no los cumpla, ¿no? Y obviamente, además, cuando cumpla 90 años no voy a poder escribir ni mi nombre, ¿no? Entonces dije, bueno, sí, es hora de escribir acerca de esto. Y una de las cosas, ya me contarán mis colegas cómo fue su caso, es una escritura muy interesante, muy intensa,
pero no es nada cómoda. No es nada cómoda, y esa es una de las riquezas al mismo tiempo que tiene este tipo de escritura. A veces uno sí tiembla un poco. Por supuesto. Bueno, yo creo que ninguna de las tres escrituras fue cómoda. En el caso de Elisa, este tema de las generaciones, de 3 generaciones de mujeres, y un secreto que ahora sí no puedo hacer spoiler, no voy a hacer spoiler, una cosa tremenda que se esconde ahí como en muchas familias. Ya nos dijo Nayeli que su novela tiene algo de autobiográfico, también ya nos lo dijo Claudina. ¿La tuya qué tanto tiene de autobiográfico? Y si es así, como dice Claudina, ¿qué tan incómodo, doloroso fue escribir Malacrí? Muchas gracias. Bueno, pues en realidad yo no diría como que es una novela autobiográfica, porque no sigue a pie juntillas mi experiencia ni la de mis ancestras, ¿no? A pesar de que hay muchos elementos que sí, o sea, que sí lo son, están mezclados con muchísimas cosas inventadas, ¿no? Hay muchísima ficción. Entonces, lo que suelo decir a esta pregunta es que pienso que toda escritura es autobiográfica, en el sentido de que todo lo que podemos escribir necesariamente está atravesado por nuestra propia vida. No tenemos más que nuestra propia vida, pero nuestra propia vida también incluye los libros que leemos, las historias que escuchamos, ¿no? O sea, lo que podemos inventar a partir de todo eso. Y yo empecé a escribir esa novela en 2020 y sí era una novela autobiográfica. Realmente tenía mucho más de autobiográfico. Todavía había algunas cosas que eran ficción, sí, pero era mucho más apegada a mí y a mi historia. Pero conforme la fui escribiendo rápidamente, y esto creo que es un tema de personalidad, yo no puedo mantenerme fiel a la realidad, ¿no? Y muy pronto empecé a meter cosas inventadas y cosas nuevas, ¿no? Y a reescribir mi propia historia y a crear otros personajes. Y la personaje que estaba inspirada en mí, Ellen, pues se volvió otro ser distinto, ¿no? Sí. Y también creo que en mi caso fue era tan complicado escribir de mi familia de forma biográfica, o sea, que tenía que reescribirlo para también, sí, porque como tiene mucho que ver con la madre y con la abuela, era necesario, en mi opinión, proteger a las verdaderas, ¿no? Entonces necesitaba que fuera algo totalmente nuevo, pero que sí respondía a una serie de preocupaciones que creo que están en el fondo de la novela y que también están en mi propia vida, ¿no? Como que hay una serie de motivos que por la razón por la que escribí la novela, que están ahí, pero están reescritos y reelaborados. Entonces, sí, yo no diría que es autobiográfica en el sentido estricto. Creo que, no sé, estoy en esta mesa, no sé por qué. Pero estás en esta mesa, qué cosa más grasa. Pero sí creo que hay mucha autobiografía en toda la escritura. Y sí, hay como que reelaboré muchos temas que me importaba tratar, pero que necesitaba proteger para ciertas personas. Ajá. En tu caso, Nayeli, ¿qué tanto hubo de esta necesidad de la que habla Elisa, que además me parece también muy importante y un proceso muy propio de las escrituras? Y en tu caso, ¿qué tanta necesidad hubo como de proteger a ciertas personas? Me imagino a tu mamá sobre todo. Pobre de mi mamá, no la protegí realmente. Tal vez sí debí. Sí fue una pregunta que me hice. Sí, a ver, esto es vergonzoso, pero hay una pregunta respecto a, bueno, la gente que te conoce te va a leer, ¿no? Sí. O sea, no sé, Claudina y Elisa, no sé si ya venían un poco más preparadas para eso, porque escribían poesía y como que se relaciona, hay la sensación general de que uno identifica al yo del poema con el yo que firma el libro, sí, aunque sea el yo poético y distinto al autor, ¿no? Pero hay como un pacto ahí medio borroso que uno dice como deben ser la misma persona, y al mismo tiempo también hay como una concepción de que la poesía es arte. Sí. Y la novela, en cambio, también puede ser arte, pero también tiene mucho de chisme, de enterarte de lo anecdótico, del cuento, ¿no? Del relato.
También hay poemas que son así. En fin, estoy dando generalizaciones, pero el problema es cuando ya estaba yo con un borrador avanzado de la novela, ya lo había leído el Estado de México, porque me habían becado con una beca de Fondo. Entonces, López Obrador ya había leído mi proyecto. Más o menos ya lo había leído. Llega la pregunta de, bueno, si esto se hace verdad y es un libro publicado, mi mamá lo va a leer, y mis amigos lo van a leer, y las exparejas aludidas lo van a leer probablemente. No leían tanto, pero a lo mejor justo por el impulso chismoso lo van a leer. Y tomé la decisión de que no le iba a enseñar el borrador a mi mamá, sino hasta que ya estuviera firmado el contrato. Entonces, es una decisión criticable, pues. Yo pensé, necesito tener este espacio de libertad propio, en el que no me puede importar lo que sienta otra persona respecto al texto. Sí, por supuesto. Es duro lo que estoy diciendo, pues, y es muy criticable y ha causado en momentos históricos unas decisiones de esa naturaleza, pues son muy delicadas, sobre todo en literatura testimonial, cuando estás contando la historia de alguien más, ¿no? Pero mi razón principal era, bueno, estoy contando mi historia, por supuesto que como está mi papá implicado, está mi mamá implicada, y como la personaje narradora se llama casi igual que yo y tiene una relación muy parecida a la que yo tengo con mi familia, había que tomar una decisión, pero como que dije, o todo o nada. Si empiezo a considerar la opinión de mi mamá antes de publicar, tendría yo que considerar la opinión de mis medios hermanos también antes de publicar, porque tengo mínimo 6, digo mínimo porque no sabemos a ciencia cierta cuántos hijos tuvo mi papá, pero mínimo son otros 6, además de mí, que están vivos, que están en Facebook, que están ahí, ¿no? Buscarlos y pedirles permiso, y hay otras 3 o 4 mujeres madres de esos hijos involucradas también de alguna manera en esta gran constelación familiar. Por supuesto. Y dije, no voy a, o sea, si le pido permiso a todos, esto no se va a volver un libro, va a ser nada más escritura terapéutica, y a mí me interesaba que fuera un libro, ¿no? Y es vergonzoso exponerte, siempre uno puede decir, no, esta es la parte ficción, así las partes más ridículas de mi personalidad me las inventé, pero siempre queda la duda, ¿no? Y luego me invitan a una mesa de literatura autobiográfica y terminas confesando que sí eres tú. En tu caso, Claudina, bueno, ese H yo lo quiero conocer, o sea, ya quiero conocer a H y además, bueno, ya sabemos por qué. Entonces, pues sí, ¿cómo fue para ti esta parte? Digamos, hace rato dijiste hay una incomodidad. Más allá de la incomodidad, ¿qué fue esta experiencia? Sí, exacto. Bueno, por un lado, yo pensé claramente en términos, bueno, para mí claramente, de vanidad literaria, y dije, esta es una buena historia, estuve a punto de morirme. ¡Qué buena historia! No la voy a desaprovechar, ¿no? Entonces dije, bueno, lo tengo que ligar con algo igual de importante en el proceso de un personaje que puede parecerse a mí. Y quiero decir que puede parecerse a mí porque obviamente uno cuando hace una edición, al hacer una, sobre todo cuando los gringos le llaman una slice of story, ¿no? Que no es totalmente toda tu autobiografía, sino un momento, ¿no? Cuando haces ese tipo de trabajo, haces una edición de la memoria. Y en esa edición de la memoria tú decides descartar algunas cosas porque no les sirven al relato. Y también modificar quizá algo de por ejemplo, mi yo del CCH era una persona con menos sentido del humor del que aparenta tener en la novela, ¿no? Pero para mí era muy importante mantener un tono muy humorístico, justamente para... Mi gran preocupación también, una preocupación estética literaria, era que si yo hablaba con mucha solemnidad de mi episodio en los hospitales, pareciera un texto llorón, pareciera un texto así como, ¿no?
Entonces no quería que fuera ese tipo de texto y tenía que estar lleno de sentido del humor. E incluso si en ese sentido del humor podía resultar como en el autoescarnio, ¿no? Entonces corrí ese riesgo de decir, bueno, incluso si parece que como voz narrativa me hago autoescarnio, lo voy a hacer para evitar la parte de la solemnidad, ¿no? Entonces lo difícil fue encontrar, ir navegando el tono en que el autoescarnio tampoco demoliera al personaje que soy yo, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo simplemente pensé que el pasado estaba muy lejos, ¿no? Porque la parte de la que hablo del pasado es mi época estudiantil y dije, bueno, me va a ver, ¿no? Y creo que la mayoría no me ha leído, nadie me ha escrito para decir, ¿por qué dijiste eso de mí? ¿No? Yo no me ponía mal cuando fumaba mota, güey. O sea, y sí hay gente que se puede reconocer, ¿no? Por supuesto que que al final dije, le tengo que cambiar el nombre a todas estas personas, ¿no? Porque, ¿qué les pongo? No sé si le puse H a esa persona, porque dije, ¿qué nombre le pongo? Que no sea así como, se llamaba Juan, le voy a poner Diego, ¿no? Como quería ponerle algo que fuera misterioso también, ¿no? Y aunque hubo mucha incomodidad, también para mí fue muy divertido escribirlo. O sea, me divertí mucho escribiendo ese libro. Fue un libro para mí, respecto de los otros que he escrito, los 2 que he publicado y uno que todavía estoy terminando siempre. Fue un libro de alguna forma afortunado porque encontré el tono rápido, lo escribí en 8 meses. Digo, también estaba sin un quinto y desempleada. Pero pero fui muy feliz escribiéndolo. O sea, había momentos en los que sí era como, digo, yo no manejo, pero a veces sobre todo ahora que desde que empezó la temporada de lluvias es caro el taxi normal y a veces pido el taxi que es moto. Me fijo que no haya malos tránsitos astrológicos y que la ciudad esté seca, que ya haya dejado de llover. Pero entonces solo por esto hago esta metáfora, ¿no? Como yo no manejo, no sé lo que significa sentir como este nervio de tener que pasar por un lugar, pero últimamente que a veces pido el taxi moto, cuando veo que va de bajadita y que el hombre va rápido, cierro los ojos así como... Y creo que muchas veces cuando estaba escribiendo este libro, aunque no podía cerrar los ojos porque tenía que ver la pantalla, era un poco la sensación de cerrar, o sea, de hacer esto, escribir esto y después corregirlo, como un poco pasar rápido el trago entre comillas amargo, pero que después al corregirlo para mí fue sensacional y no solo terapéutico, porque uno se pregunta, ¿es esto una escritura terapéutica? Y además yo he tenido uno que otro presentador grosero que me lo ha preguntado. Bueno, está bien, ¿no? O sea, si lo piensas, pues ni modo, ¿no? Pero además de esto, gocé mucho el proceso de corrección porque encontré que editar la memoria es algo muy enriquecedor en términos literarios, más allá de la vanidad que uno pueda tener de decir, me pasó esto tan interesante, lo voy a escribir. Más allá de eso, hacer una edición del material biográfico sí crea, por lo menos en la medida limitada de uno como escritor o escritora, una riqueza que yo defiendo, ¿no? O sea, poder hacer literatura de la experiencia a mí me parece muy enriquecedor porque además es testimonial, pueden ser testimonios sesgados, pueden ser testimonios muy subjetivos, pero yo misma leo mucha literatura testimonial porque me parece fundamental que no solo, normalmente los historiadores te cuentan cosas que les parecen a ellos reales, que les parecen como verdaderas, pero para mí lo más verdadero es lo que se percibe a través de los sentidos y de las emociones. Esta es obviamente una perversión
poética. Sí. Pero, No estás curada, Claudia. pero creo que esa es como la percepción más verdadera. Creo que cuando las personas, o sea, por eso me gusta mucho leer literatura testimonial, ¿no? O sea, prefiero leer a Primo Levi que un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Yo les quiero leer una frase que señalé de cada uno de los 3 libros para que vean que, aunque Nayeli dice que ella no es poeta, en los 3 libros podemos encontrar una belleza en el lenguaje, un trabajo con el lenguaje que también a mí me dejó fascinada. Me encanta también el sentido del humor en la novela de Claudina y la erudición, porque así se ve como una erudición científica en la de Naye, con las arañas, todo el mundo de las arañas, y también todo este tema del idioma alemán en Malacría de Elisa. Entonces, bueno, pero sin más, les voy a leer solo una frase de cada uno de los libros que yo señalé que dije, wow, o sea, y luego les propongo que ellas escojan su propio fragmento para leerlos. Este es de Especies tan lejanas de Naye. Crecí con esa culpa. Yo quería darme cuenta de que él era un hombre bueno, pero nunca pude. Uno de mis métodos era buscarlo en las estatuas de santos. En las representaciones religiosas siempre hay hombres que sufren, pero eso no los hace malos. Al contrario, quien sufre merece misericordia, y quien recibe misericordia es tocado por la gracia divina. O sea, para mí ese párrafo es divino. Vamos con el de Claudina, se llama Dominio, la novela de Claudina. Creo que la ciudad necesita a alguien que sepa mirarla. Me quedo callada. No sé si me da pudor o desconfianza hablarle de mis intentos por escribir poemas urbanos, porque la personaje viaja en autobús y va escribiendo poemas a la ciudad con lo que ve por la ventana. No es una ciudad cualquiera, no es bella en el sentido estricto. Hay que saber mirarla para descubrir su extraña belleza. Y finalmente, de Malacría, de Elisa Díaz Castello. La memoria es un barco que se incendia, dijo L, contagiada por esa lucidez inversa que se tiene a la luz de la luna. Bueno, para que vean un poquito el tono de las novelas y bueno, las letras de estos grandes mujeres. Entonces no sé si quién quiere empezar. La incomodidad, o sea, solo que me dijo que no había contestado la incomodidad. Ah, la incomodidad. Pero nada. No, bueno, solo sobre la incomodidad que me dijo también no había contestado, porque creo que sí fue muy incómodo escribir esta novela para mí. Digo, igual yo he tratado temas muy densos, muy autobiográficos en mis poemas, y también es incómodo, pero hay una incomodidad peculiar en la escritura para mí de la narrativa, ¿no? Porque en los poemas hay como, se pueden vislumbrar los elementos autobiográficos, pero nunca están dichos de manera tan patente, ¿no? Exacto, Y en la escritura de novela siento que sí, no sé, como que es mucho más, hay más chisme, hay más entraña, no sé, como que se ve, sí, es una cosa anatómica de abrir el cuerpo y mirarlo por dentro. Para mí escribir narrativa es así. Pero bueno, sí fue muy incómodo. También fue incómodo porque yo no había nunca logrado terminar una novela. Había intentado varias veces escribir una novela y lo había abandonado, y me parece sumamente un desafío muy grande escribir una novela y mantener esa unidad de sentido a lo largo de tantas páginas. Y durante muchos intentos fracasé. Entonces me incomoda la escritura de la novela, quizá porque me pide un nivel de coherencia que uno no tiene en el día a día, ¿no? Creo que la vida diaria no tiene el nivel de coherencia que te pide la ficción, ¿no? Sí. No sé, o al menos así lo experimenté yo, como que necesitaba que todo cuajara, calibrar el mecanismo de una manera muy delicada, y eso fue sumamente difícil de lograr. Y luego, en los momentos sí más apegados a la biografía de mi familia, porque pues son momentos tal vez muy dolorosos,
Y también me daba la preocupación de que mi mamá lo leyera, porque de todas las personas que podrían leer la novela, creo que mi mamá es la única que podía descubrir los elementos autobiográficos, ¿no? Que ella se los iba a reconocer. Y entonces ella es la lectora, creo que es la lectora ideal y la lectora más temida de la novela, ¿no? Para mí, de hecho, a ella está dedicada. Entonces eso fue muy, muy incómodo y difícil. También porque mucho de lo que escribí no es mi propia vida, no es solo mi propia experiencia, sino que de pronto también hay retazos de las experiencias de mis ancestros. Entonces, a pesar de que está totalmente mezclado y como reescrito, la ancestra que sí lo podía reconocer era mi mamá, porque mi abuela pues ya murió, ¿no? Pero mi mamá sí podía reconocer elementos. Pues gracias. A ver, no sé si traigan sus novelas, pero ahí está. Parece que... Bueno, igual sería interesante también. ¿Quién quiere empezar? Yo les paso el micro. Yo voy a buscar algo muy vergonzoso. Igual les digo a ustedes, a la gente que nos acompaña aquí, que vayan pensando sus preguntas para las autoras, porque digo, tenerlas a las tres aquí juntas es una gran oportunidad. Bueno, este es un recuadro de Perfect, que son unos recuadros en la novela en los que se habla de la relación entre una hija y chiquita y su madre. Perfecto. Mamá se tomó sus vacaciones de la agencia de viajes y lleva una semana sin salir de su cuarto. Ahí está, recostada en su cama con el fondo puesto. Nadie tiene su edad. Aquí siempre es de noche y los bordes de las cosas se doblan hacia arriba. Ha dejado una de las celosías de madera entreabierta y por la tarde entra una franja feroz de sol. Me siento en el piso frío, las rodillas dobladas contra el pecho. No me importa que se me vean los calzones. Solo cuando la luz me alcanza, saco el espejo, que le robé a mamá de su cómoda. Atrapo el brillo en el espejo redondo. Empiezo a repasar fragmentos de su cuerpo dormido. La luz la toca, enciende sus pies primero, sus rodillas, la curva de sus caderas, la piel bajo sus clavículas. Mamá está dormida, no me nota. La luz tiembla sobre su cuerpo, sube hasta su rostro y enciende sus labios, sus mejillas, frente, la oreja parcialmente oculta tras el cabello. Esta es mi madre a trozos, así la llamo de vuelta, así trato de armarla de nuevo, parte a parte. Intento pronunciarla con esta lengua de fuego, con esta luz prestada que no dura. Gracias. No existe un acuerdo sobre el origen del miedo a las arañas. En los estudios sobre aracnofobia en humanos es común leer que a los sujetos de prueba les aterra que las arañas tengan 8 patas y esa forma silenciosa e impredecible de moverse. A diferencia de insectos comunes como las abejas o las avispas, las arañas dan la impresión de aparecer y desaparecer sin anuncio y sin dejar rastro. Además, son capaces de esconderse en cavidades mucho más pequeñas que su cuerpo extendido y soportan casi cualquier condición ambiental. El experto nos repitió lo que parecía su eslogan: siempre estamos a 1 metro de distancia de una araña, se los puedo asegurar. Parecía razonable que lo dijera en medio de un bosque lluvioso, pero de regreso en el laboratorio de la estación meteorológica nos explicó que en cualquiera de nuestros departamentos, por más smog y ruido de ciudad que se colaran, era probable encontrar hasta 20 arañas. La voz del lobo me regresa al aracnario. Acepto el otro piquete, pero con una condición. Quiero conocer a la araña más grande del universo. Le prometo que se la mostraré y saco el formulario de responsiva parental que tenemos para las visitas guiadas. Se lo extiendo al padre para que firme el riesgo de que su hija entrara a un aracnario. El papel no menciona explícitamente la parte de inyectarle un antídoto, pero al menos me cubría la espalda en caso de que algo saliera terriblemente mal. Doctora, voy rápido por el coche. Me esfuerzo para tomar sus palabras en serio.
¿Cómo podía abandonar a su hija en un momento así? Toda la dulzura de su trato hacia ella se desvaneció con ese gesto de desinterés, de egoísmo. Me vale madre si su hija colapsa con lo que le voy a inyectar. Hay casos peores, claro, como el de los padres que abandonan a sus hijas en manos de una mujer a la que apenas conocen. Sin responderle al tipo, me concentro en lobo y le pido que cierre los ojos para inyectarle en el brazo. Ella se niega y me pide ver. Quería como este ejemplo porque en realidad hay muy pocas páginas de literatura erótica en este libro, aunque parecen más, pero no fue eso lo que yo recuerdo que más trabajo me costó fue este capítulo, y voy a leer como una parte, ¿no? La notita de despedida, me doy cuenta ya que traqueteamos en un taxi hacia la escuela, es pésima. Mezcla el sentimiento de culpa por irme sin despedir, con el resentimiento por no ser escuchada, con el aire triunfal de quien les demostrará alguna tarugada. Es, en pocas palabras, tumba, ataúd y clavos. Y es probable que sea el tono exaltado y grandilocuente de mi nota, junto con el hecho de que mis padres han vivido todos estos meses sin saber qué clase de metamorfosis ocurre con la pequeña Coco, lo que los lleva a tomarme fuertemente de las muñecas cuando salgo ondeando mi bandera blanca, como si en lugar de ser una pacífica jipiteca fuera el Yeti o algo así. Me conducen a paso rápido a la entrada de la escuela mientras mi tío y mi abuelo sacan mi caja de huevo bachoco del tablao. Pero si me he entregado solo para evitar un escándalo y con ello la vergüenza, y aquí estoy saliendo a prisa por pasillos y explanadas, con las manos entumidas por la presión de las garras de mis padres en mis muñecas. Todas las personas que encontramos en nuestro paso nos observan anonadados. Caminamos esos 30 metros, no en dirección vertical, sino en picada, como por el tiro de un pozo, cada vez más humillada. Para el metro 10 estoy llorando a mares, lo cual llama todavía más la atención de los testigos y espolea la fuerza con que mis captores me arrastran. Me arde la cara de vergüenza y siento que me quedo sorda. Años después, en las ocasiones en las que la rabia o la vergüenza me visiten de nuevo a paletadas, sabré que se trata de la sangre que se precipita hacia arriba por la presión arterial redoblada, en un esfuerzo inútil por detener a la persona en su caída. En algún momento cierro los ojos. No quiero saber quién me mira por la explanada mientras soy conducida a la seguridad bochornosa de mi hogar, mientras mis padres evitan que destruya mi vida en un desenfrenado anhelo literario de libertad. Bueno, pues tenemos algunos minutos por si alguien quiere hacerles una pregunta a nuestras autoras. Aprovechen, digo, están las tres aquí. No sean tímidos. Yo les paso el micro. O sea, vienen para acá y yo les paso el micro. O desde su lugar también. Igual. Se escucha. A mí me gustaría preguntar algo sobre la memoria. Creo que en el tema biográfico siempre está muy presente, ¿no? Entonces me gustaría saber si se dieron cuenta en algún momento o dudaron de su propia memoria, o dudaron de la propia memoria de las anécdotas, o qué papel jugó la memoria en su escritura. Muy buena. Yo creo que en mi caso tiene que ver con algo que decía, Claudina lo llamaba editar la memoria, y Elisa hablaba de ser más fiel al sentimiento de lo que pasó que a lo que pasó en realidad. Y para mí esa parte de la memoria tuvo que ver con quizás encontrar el sentimiento que como que inunda el recuerdo, un recuerdo en específico, y después buscar una situación que ponga en escena esa emoción. O sea, por ejemplo, sí, por ejemplo, la meticulosidad de sentir que se te perdió algo cuando alguien muere, que sientes como no le dije, y ya no me acuerdo bien de su risa, y ya no me acuerdo bien de
cómo le gustaba el café, ya no me acuerdo, o sea, como que esa sensación de que constantemente después de que alguien muere, ya empieza una serie de pérdidas que se van sumando. ¿Cuál sería una escena que representara esa sensación de que se te está perdiendo algo, ¿no? Entonces quizás podría ser, no sé, que terminas de lavar los trastes y terminas y no se vence la llave y nunca terminas de cerrar el grifo, ¿no? Por ejemplo, como sentir esa desesperación de se está yendo y no lo puedo contener y el mecanismo que conozco no me está funcionando. Yo busqué hacer eso en la novela con las arañas, como encontrar en toda la información de las arañas escenas que fueran fieles a ese sentimiento, en mi caso como de muchísima compulsión repetitiva y obsesiva de intentar tener todo mapeado y controlado bajo mi mirada, bajo mi control. Creo que la taxonomía y los estudios de biología y más de seres que tenemos esta capacidad, o sea, las tarántulas, por ejemplo, ¿no? Que es como si existieran humanos de 6 metros, donde pudieras medir todo de manera muchísimo más fácil que los humanos de nuestro tamaño, ¿no? Entonces, como que esa sensación de poder hacer zoom en una tarántula y hacer otra vez zoom out en una arañita más pequeña, se me hacía similar a la sensación de pérdida. No sé cómo, pero en la novela está. Bueno, eso, en mi caso. Bueno, con respecto a la memoria, estaba pensando que más que las memorias que tengo, mi relación con la memoria tiene mucho también que ver con las memorias que no tengo. Es decir, creo que uno de los génesis de esta novela es, en mi diario, una vez me puse a tratar de inventar las memorias de mi infancia de mi mamá. Y finalmente eso sucede mucho en esta novela, ¿no? Y creo que lo que me obsesiona es la pérdida de tanta memoria a la que nunca tuvimos acceso, incluso de personas a quienes quisimos o queremos y conocimos mucho. Hay partes suyas que no vamos a conocer jamás. Y hay algo ahí que a mí me desencadena muchísima obsesión e inquietud, ¿no? Entonces, en el deseo por conocer pues partes de la vida de mi mamá que nunca voy a conocer, ¿no? Y también conocer partes de la vida de mi abuela que nunca voy a poder conocer tampoco porque está muerta y también porque ella era una mitómana. Mi abuela siempre inventaba cosas, nunca sabía qué confiar de lo que te decía, ¿no? Entonces, como la realidad era múltiple y esquiva, ¿no? Entonces, como que es eso, esa sensación de querer crear memorias que no tengo para suplir esas ausencias que hay en la vida, en nuestra vida, de la vida imaginada de las otras o de los otros. Y creo que hay mucho eso en la relación con nuestros ancestros y con nuestras ancestras específicamente porque dejaron menos registro de sus vidas, ¿no? Al menos en mi caso. Bueno, que también, o sea, dos generaciones de la familia de mi abuelo, o sea, su papá era analfabeta, ¿no? Entonces ya no hay registro. Y esa como ausencia de información me obsesiona tanto que necesito una parte de mí busca como rellenarla de algo que pueda imaginar. Neuróticas malas. Que no se pierda. Vamos a hacer la luz de cada parte. Bueno, a mí me pasa una cosa muy particular. Sí, tengo muy poca memoria de lo que viví antes de mi pubertad. O sea, mi memoria de niñez es casi nula. Y entonces por eso, en parte, este libro empieza, o sea, la contraparte del antigénesis, que es estar al borde de la muerte, es la adolescencia. Porque antes de eso, yo tengo muy poca memoria. O sea tengo así, cada vez son más fotografías inventadas que otras cosas, mis recuerdos de niñez, por ejemplo. Entonces, lo demás, tengo recuerdos de muchas cosas como muy de sensaciones, de obsesiones, incluso como de lugares, y entonces eso es fácil en cierta manera. Pero lo que me empezó a pasar cuando escribía, y esto es una especie también como, de pronto dije, bueno,
no puedo ahondar, no puedo irme mucho por este camino porque es una marihuana muy grande, pero me empecé a preguntar, conforme escribía las cosas, los episodios, ¿cómo lo recordarían las personas que acaso lo recordaran las otras personas? ¿No? Pues de pronto decía, qué tentación de saber de esta gente y preguntarles, ¿cómo lo viste tú? ¿No? Y entonces hacer como un calidoscopio, ¿no? Pero obviamente ese no, dije, no, bueno, eso es otro libro, ¿no? Pero entonces, a mí me empezó a obsesionar como idea, como obsesión, cómo verían los demás lo que tú estás observando desde este punto de vista. Los puntos de vista de los otros, que en algunos casos seguramente fueron descuidados como, o sea, esa cosa que estaba pasando a un lado, ¿no? Como X, ¿no? Pero esa sensación es como de subjetividades, de imaginar la vida como, tenemos una vida en común, digamos, en los momentos, por ejemplo, en el momento en el que estamos aquí, pero dependiendo de cada uno de nosotros, esa subjetividad hace otra historia, ¿no? Y eso es como una idea literaria grandiosa, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le duele la panza allá atrás, o sea, probablemente diga, ya que se acabe, ¿no? Estoy sufriendo esto como tremendamente, ¿no? Y, en fin, o sea, dependiendo de cada experiencia y de cada subjetividad, una misma historia es distinta, ¿no? Entonces, esta marihuanada me empezó a obsesionar mucho a lo largo de la historia. Creo que de alguna forma lo quise integrar de manera en que, por ejemplo, en algunos capítulos del personaje, en su presente narrativo, cuando está en el hospital, trata de disociarse, ¿no? Y de observarse desde un punto de vista exterior, que es una forma de crear artificialmente esta sensación de cómo habría visto esto otra persona. Es imposible, o sea, a menos que vayas así como que prácticamente atosigues a alguien de cómo lo viste, qué pensabas, ¿no? A menos que hagas eso y que probablemente la otra persona, como mi mamá, diga, no, pues te odiaban, ¿no? O sea, en ese momento te odiaban, ¿no? Pero tratas de proponer una lejanía imposible y solo posible a través de la literatura. Y eso es lo grandioso de poder escribir, incluso desde lo autobiográfico, se abren como una serie de aristas, de filones, para crear como miradas pues, ficticias respecto de uno mismo, ¿no? Entonces, a mí eso, como esa idea, que es una idea un poco entre marihuana y gótica, me gustó mucho. Sí, es muy bueno. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo te vi ahí como con ganas de... Bueno, creo que cuando ya entregamos una novela prácticamente se vuelve ficción, ¿no? Aunque obviamente tiene elementos autobiográficos, pero bueno, en el caso de Malaquía tengo más cosas presentes de Malaquía. ¿Cómo abordaban ustedes los temas de la violencia, la memoria, el legado incluso, ¿no? Creo que en las dos primeras novelas creo que el legado está muy presente y de alguna manera hay ciertas corporalidades afectadas, ¿no? ¿Cómo abordaban ustedes esos temas de corporalidades afectadas a través de cómo las atravesó estos temas que les dije de la memoria, legado? Es una pregunta como para otra charla completa. Ajá, no, o sea, no, sí, Perfecto, muy bien. Uy, qué pregunta tan difícil. Sí, por pero eso me encanta, muchas gracias. Bueno, pues siento, con esto que mencionas de las corporalidades afectadas, creo que algo en lo que yo me quería enfocar mucho era en el dolor físico, ¿no? Y en el cuerpo, como aterrizar todas estas cosas que estaban pasando un poco en lo mental, porque hay mucho dolor psicológico sucediendo en la novela, ¿no? Y hay mucho trauma, pero aterrizar eso en el cuerpo porque para mí funcionaba como un ancla, y también por la deformación de los poetas, porque siempre estamos mirando, siento que nos aterrizamos siempre en los 5 sentidos y queremos afianzarnos a lo tangible. Entonces para mí era muy importante eso, como que el cuerpo fuera el testigo de lo doloroso que se hereda, ¿no? Como
finalmente el tema para mí de la novela era el trauma y su componente hereditario, ¿no? Y cómo a veces sin quererlo, incluso tratando de evitarlo, pasa como un cierto momentos traumáticos o dolorosos se pueden pasar casi contagiarse a nuestros vástagos, ¿no? O vástagos, eso es un poco la idea, pero no quería que se sintiera muy como en el intelecto nada más, ¿no? Esto, sino aterrizarlo en lo corpóreo, y una forma en la que yo hice eso fue, por ejemplo, pensar mucho en las cicatrices. De hecho, antes la cicatriz estaba presente, sí, y lo saben allá, incluso en el título. Bueno, creo que Claudina también lo sabe. La cicatriz es muy importante, ¿no? Entonces lo que hice fue, se me ocurrió narrar la infancia de L, la protagonista, a través de sus cicatrices, de las cicatrices de su cuerpo, y esa como una forma de reflexionar sobre el dolor corporal y cómo eso también nos marca nuestro cuerpo y lo determina, ¿no? Tanto como la parte genética tal vez, está todo aquello la experiencia vivida que nos va marcando y nos va dejando cicatrices, ¿no? Entonces eso, como de distintas maneras traté de aterrizar siempre en el dolor corporal. Sí. Yo también, yo realmente pensé poco, creo que pasé los momentos de violencia, como tú decías, de cerrando los ojos, así, lo más rápido posible. En mi caso fue importante poder retratar esa violencia sin terminar dando un tono moral, como de reprobación moral, pues, ¿no? Porque pues, la reprobación moral, bueno, depende del tiempo en el que uno juzgue las cosas y también de la perspectiva desde quien se juzga es raro juzgar a un personaje por algo que hace a posteriori, ¿no? No sé, como que yo quería ser cuidadosa en ese sentido y entonces traté de que Natalia fuera muy, muy vocal con las cosas que a ella le dolían y con las cosas que sentía que le hicieron sus papás y tal, y no fuera tan vocal, pero sí muy evidente cuando ella ejerce violencia contra otras personas o traiciona la confianza de sus amistades o toma decisiones con la tripa, como muchísimas veces en la vida nos pasa, ¿no? Como que yo quería, no sé, profundizar en esa temperatura que no fuera o buenas personas y malas personas o caliente o frío, sino como que pues, todos somos capaces de, espero yo, de aprender de los errores y también de cometerlos. O sea, como no estamos exentos del error y a veces el error puede ser una mala crianza, ¿no? O sea, a veces el error dura muchos años, a veces el error es un instante de decisión, de salirte por una puerta y no volver, ¿no? O sea, pero como que eso, como que no quería que la narradora fuera pura, que no tuviera ningún detalle de pureza moral. Eso fue lo que me preocupó con la violencia, como que tuviera algo de perpetradora ella también. Sí, claro, como con este asunto de que de alguna forma no, o sea, va a buscar a su padre, pero no le preocupa que los dos están buscando el perro. Exacto, ¿no? Bueno, en mi caso, lo de la violencia, que más bien, lo de la violencia lo manejé en el sentido de, yo era una joven, digamos, muy precoz para el momento, y el momento eran los finales de los 90, que era otro mundo. Y entonces, en general, la violencia era como una violencia de desdén y de bullying, ¿no? Entonces, lo expongo a través del libro de forma en que queda claro que este personaje está dispuesto a que se burlen de ella a cambio de querer seguir siendo quien es, ¿no? Que no está dispuesta como al costo de eso, ¿no? Respecto del legado, pienso que, por ejemplo, a mí me causaba culpa real, o sea, no solo al personaje, a mí me causaba culpa real, como en algún momento, por distintos motivos, yo dejé de estudiar, ¿no?
y decía, bueno, pero mi abuela, que fue campesina y que le costó tanto trabajo, que llegó solo a tercero de primaria, mis abuelos que hicieron tanto esfuerzo para traer a mi madre a vivir aquí y que sufrieron pobreza y tal, como desperdiciar justamente un esfuerzo genealógico, ¿no? Entonces intenté en algún momento de la novela dejar clara esta situación que además es difícil exponer en términos de la vergüenza y de lo que eso significa, pero luego dices, bueno, finalmente hice lo que quería hacer y para mí fue importante seguir otro camino que al mismo tiempo no era otro camino porque también había como un cierto privilegio intelectual de tener un padre escritor. Quizá no era tan necesaria una universidad en ese contexto, ¿no? Pero de alguna forma lo que sí quise hacer y lo hice como conscientemente fue hablar de esa vergüenza específica, de ese sentimiento de haber traicionado un esfuerzo genealógico, un esfuerzo de parte de las generaciones anteriores, ¿no? Y escribirlo para mí fue importante porque pues es subjetivo, ¿no? Realmente no tiene uno que hacer, no está uno en deuda con nada, pero normalmente en México, además, si uno proviene, como muchos de nosotros provenimos de familias que tuvieron menos, o sea, de una familia que se esforzó mucho porque las generaciones posteriores tuvieran una mejor vida, siempre, aunque pues sea una carga impuesta, porque es una carga impuesta, sientes que traicionas si no lo honras, ¿no? Sí. Entonces, quise dejar aceptado eso, aunque por supuesto que, digamos, a lo largo de mi vida, no del texto allí, puedo saber que, para empezar, pues uno toma decisiones que no necesariamente, o sea, uno de alguna forma cumple un destino y uno de alguna manera sabe, aunque no, de alguna forma uno está haciendo lo correcto, incluso si uno piensa que se está equivocando. Entonces, quiero decir, por ejemplo, en términos muy, muy específicos, que quizá cierta forma de formular las cosas en términos literarios no la tendría, quizá sería menos natural si hubiera seguido un camino más académico, por ejemplo, ¿no? Entonces, traté la violencia sobre todo no es una violencia física, no es una violencia, por ejemplo, sexual, en términos de violación, en términos de tal, sino es una violencia en términos como de bullying y de burla que el personaje va sufriendo a lo largo de... Pero no lo llora, sino que dice, bueno, pues, o sea, yo soy esta persona y a cambio de esto hay esto, ¿no? Ni modo, ¿no? Y sí quise hablar del legado en términos en ámbitos muy pequeñitos, en párrafos muy chiquitos, pero que para mí sí era importante decir, bueno, sí hubo para mí una carga de vergüenza de dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Y me parece muy interesante tu pregunta. Gracias. No sé si tenemos tiempo para una más. ¿Sí? Ay, claro, claro. Que me gusta mucho lo que dices, Claudina, y me hace pensar en la deuda, ¿no? En la deuda con la herencia, que también tiene mucho que ver con tu viaje en Malacría y también con el mío, pues como que son distintos posicionamientos de la deuda, ¿no? Como que yo en la novela había también se da uno cuenta de cosas mientras escribe, ¿no? En mi caso no todo está completamente planificado, sino que como que terminas de escribir, corriges y dices, esto es interesante. En algún momento la narradora dice algo así como, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, o sea, como en términos de deuda, de algo yo merecía ciertas cosas y no me las dieron, entonces la vida está en deuda conmigo, ¿no? Pero tiene que ver mucho como con
como con las cosas que deseas hacer y el camino que te imaginas que es más fácil para llegar a él, ¿no? En mi caso, mi papá era un profesor universitario, psicólogo, y mi mamá era una secretaria. Y yo sentía que a lo largo de, sobre todo cuando empecé a estudiar literatura en la UNAM, como sería más fácil para mí si contara con el acceso que él tendría, que yo me imaginaba que él tendría, ¿no? A libros, a bibliotecas, a todo un lenguaje muy codificado de las charlas, de las conferencias, de la ciudadcita letrada, pues. En fin, es por poner un ejemplo, pero es interesante como pensar qué te debe a ti tu legado y qué le debes tú y cómo vas a... En mi caso no está la pregunta hacia adelante porque no tengo hijos, pero no sé si tú escribiste esta novela antes, pero no sé si ya estaba por ahí una posible lectora, lector, hijo tuyo. No. Todavía no venía por ahí. Pero sí, el tema de la deuda es algo lo que yo he pensado mucho, pero el tema de terapia, ¿no? Pero en mi caso, porque como no es tan autobiográfica la novela, sí, pero sí, pensar en nuestros ancestros. Yo pienso mucho en mi abuelo que fue carnicero y la sensación, lo mismo que relata Claudina, ¿no? De que hay una especie de deuda, yo sentía muchísima presión de que tenía que hacer ciertas cosas porque mis ancestros habían vivido para que yo pudiera estar en un lugar más cómodo, ¿no? Y entonces sentí una enorme deuda de vida, ¿no? Es muy fuerte. Y con respecto a mi hijo, la verdad es que nunca lo había pensado, o sea, nunca lo he pensado que él podría leer lo que escribo, qué miedo. Bueno, una pregunta más o vamos al que compren el libro, que se los firmen, que compren los tres porque están buenísimas las novelas. Como vieron, hay muchos puntos de coincidencia para que se los firmen. Y además, ahí viene la primicia. Es cumpleaños de Naye y va a haber pastel. Muchas gracias, Sexto Piso. Muchas gracias a Casa Tomada, que siempre soy muy feliz aquí. Gracias, Claudina, Nayeli y Elisa. Y de verdad, qué lindas, qué maravilla de novelas tienen las tres. Muchas gracias, Silvia.